never left you all through my wild days, my mad existence. I kept my promise. Don't keep your distance. Don't cry for me, Argentina. Muchas gracias, Juan José Sebrelli, por recibir Hablemos de Otra Cosa en tu casa. Bueno, ¿cómo estás? Ya otras veces nos hemos encontrado. Exactamente. Sí. ¿Cómo estás con tus 91 años y de post-COVID, post-2 COVID? Claro, hay gente que no sabe que existe otro, que se llama el post-COVID, sí, que tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, la niebla mental, un desgano permanente. Bueno, ¿y vos estás con esos síntomas? Yo estoy con esos síntomas, sí. Lo cual no me permite hablar, razonar y hasta escribir libros. Ahora en agosto sale mi próximo libro. Bueno, pero es un misterio. El post-COVID es un misterio. Claro, porque vos tuviste no una, sino dos veces COVID. Dos veces COVID. ¿Tuviste internación? Tuve internación y tuve todas las vacunas habidas y por haber, algunas malas, productos de la política argentina, pero bueno. Bueno, ahí veníamos de la apertura con algunas imágenes de Evita, de Madonna, de la ópera de rock, de la película, porque bueno, se van a cumplir 70 años y vamos a hablar durante esta hora sobre ese fenómeno, Evita, ¿no? Pero antes quería un poco hablar de la actualidad, ¿no? ¿Cómo estás viendo las cosas? A un año y medio todavía que faltan las elecciones, un cisma muy profundo, fuerte, ya no disimulado, en la cúpula del poder, ¿no? El presidente y la vicepresidenta. Además, dentro de un contexto en que toda Europa occidental está en crisis. Eso no hay que negarlo. El mundo está en crisis. Yo veo siempre los noticiosos europeos y veo que todo está en crisis. Multitudes en la calle protestando, ciudades, lugares que se queman, que se están quemando. Todo se da junto. Claro. Se da junto el problema del cambio climático. Sí. La guerra. La crisis energética. La crisis energética. Todo se da junto. En nuestro país peor, porque ya estaba antes y está en peores condiciones para recibir esta crisis. Es decir, que vivimos en un apocalipsis. ¿Y vos seguís siendo optimista? ¿Sos pesimista? No. Ni pesimista ni optimista. ¿Qué sos? El sentimiento que predomina en mí es la incertidumbre. Sí. Eso es lo más lúcido que se puede hacer. Todo optimista es un ingenuo y todo pesimista es un maldito. Claro. Pero yo no soy ninguna de las dos cosas. Bueno, naciste en un año de mucha incertidumbre para Argentina, ¿no? Total, 1930. La primera crisis militar, la primera dictadura militar, la primera gran crisis económica que tuvo el país. Y el mundo también, Y ¿no? el mundo. Claro. Es decir que, y muero en eso peor todavía, porque bueno, todavía la crisis no sabemos, todavía te faltan ver muchos apocalipsis más. Apocalipsis. Espero no vivir mucho, no creo que viva tantos años, pero cada día aquí es peor. Cada día aquí es peor. Así que es una vida. Y eso me ha llevado a tratar a escribir un libro. Ya había escrito otro, el que escribí sobre el COVID, junto con Marcelo Joffre, pero ahora sale que se llama Desobediencia Civil y Libertad Responsable. Casi me hacen juicio por ese libro. ¿Quién? Y pretendieron, muchos periodistas llamaron, ¿cómo no hay un juez que le haga que le haga un juicio a este hombre? Pues, no me eligieron. Por el tema porque claro, parecía que vos convocabas a la rebelión. Yo no convocaba a la rebelión, que los negocios abrieran todos al mismo tiempo, cumpliendo con el barbijo, con todos los reglamentos que hay que tener y el cuidado.
pero que abrieran todos al mismo tiempo, porque la crisis económica va a ser terrible. Y ahora se está viendo. Efectivamente se está viendo. Y vos que has sido toda la vida un flaner, ¿no? Que explica qué es para la gente, que es aquel que... Flaner es una palabra francesa que descubrió Sarmiento. Sarmiento en sus viajes habla de flaner. No soy yo el primero que lo emplea. Que surgió en París. Cuando París se moderniza con las grandes avenidas, los grandes negocios y qué sé yo, es el placer que uno siente en estar solo. El flaner es un solitario, pero en medio de la multitud. El ejemplo sería alguien en un café, como vos, escribiendo, En leyendo. la ventana de un café, yo no quiero sentarme nunca en los cafés adentro, en la ventana, viendo pasar la gente. Me encanta ver cómo cada rostro es distinto, no hay dos rostros iguales. Eso me apasiona. Me apasiona, el flaner camina sin rumbo fijo, Claro. pero tiene sus paros ya como limitados. Los paros míos son básicamente... No digas porque Los van a ir cafés, todos, ¿eh? ¿eh? No digas porque van todos tus admiradores a verte. No, pero no voy a decir los detalles. Los cafés literal, los cafés. Sí. Primero los cafés donde se reúnen los literes, que cada vez hay menos. Claro. Había una calle que fue una calle de mi juventud, Sí. la calle Villamonte, que era una calle llena de cafés. Cerca de la universidad, del rectorado. Cerca de la claro. universidad, del rectorado, había teatros independientes, Claro. había cines club, estaba Todo todo un estaba clima ahí. cultural muy Eso propicio. lo destruyó totalmente Onganía. Onganía lo destruyó. La noche de los bastones largos en adelante. La noche de los bastones largos destruyó todo eso. Hoy no hay nada. Pero siempre hay alguna librería. Librerías, las paradas de un flaner de yo, o hay otros que tendrán otras. Claro. Para mí son las librerías de viejo. Meterme en la librería de viejo y hojear me apasiona. Bueno, los cines, aunque no vaya al cine, ver, cuando empecé a hacer flaner, me detenía a mirar, había en la sala de cine, todos los jóvenes Los afiches. tenían afiches. Y eran, ¿te acordás esa Con línea fotos. de cines con L, los Suar, los Rein, Lorca? Que eran todos que tenían casi como una curaduría de cine. Casi como una curaduría. Esa era otra Cine parada. intelectual, otro cine también, ¿no? Todos. Bueno, sí, todo sí, eso no existe más. no existe más. Pero igual te sigue gustando salir. Y bueno, el cine y los cafés. Claro. Y los Ahora cafés. te cuidas un poco del frío, pero en cuanto... Sí, no, y no puedo caminar. Ya tengo que ir a un lugar concreto, Sí. que ahora generalmente es la biela, ¿no? Generalmente es la biela. Que tenemos que cambiar de día con quien me acompaña, porque se junta tanta gente que ya Claro. sabe que ese día estamos en la biela. Que No podemos sabe la salir. gente si mirar la estatua de Borges y Bioy o mirarte a vos. Sí, sí. ¿no? Bueno, te llevo a un momento que vos tenías 22 años, ¿no? Sí. Y es mira, Ah, sí, la muerte de la señora Eva Perón. año 52. Sí. O sea que vos tenías 21 años, porque cumplís en 21, en sí, noviembre, sí. ¿no? ¿Qué te acordás de aquella época? Bueno, Evita para mí tiene dos mitos seguidos. Primero, el mito de la actriz de radio. Yo era un idólatra de la radio y del cine en esa época. La radio, y dentro de la radio, el radioteatro. Es decir, que para mí era... Pero a Evita yo no la veía porque era una actriz tan secundaria. Trabajaba en radios. Yo escuchaba las radios importantes, que era Radio del Horario y Radio del Mundo, sobre todo, y Splendid. Ella trabajaba en Radio Argentina, que era una radio clase B, totalmente clase B, y en horarios clase B, las 2 de la tarde. Es decir, que yo no sabía que existía Evita hasta que surge el problema con Perón y demás. Pero el me problema, lancé. ¿cuál sería? ¿Que se conocieron? ¿Qué? ¿Por qué decir No, palabra que la problema? empecé a escuchar. La empecé bueno, a escuchar. empezaste a escuchar cuando ella pasa a ser primera dama. Pasa a ser, no, La pareja de Perón primero. Cuando pasa a ser primera actriz, Jean Kelevich la llama y es primera actriz en Radio Belgrano. Y que hace de personalidades De femeninas. personalidades de la historia, ¿no? femeninas, sí, exacto. Sí, sí, sí. Y la escuché el último día, eso lo cuento muy seguido. La escuché el último día que estuvo por radio, que se interrumpió porque ella
interrumpen, está en una novela, esa vez no era novela de biografía de mujeres. Por rara casualidad le había tocado una novela de tipo ciencia ficción. Ella era una exploradora del espacio. Bueno, y de pronto se interrumpe la radio, deliberadamente. Como Orson Welles. ¿te acordás? Alguien interrumpe eso y transmite la noticia de que Perón ha sido llevado preso. Se interrumpe. Mirá. Y ella se va de la radio. Cuando oye esa noticia, inmediatamente se va. La novela queda inconclusa. Nunca se dijo por qué no se transmitía. Al día siguiente ponen otra cosa. Ella no aparece, se va al Tigre. Son esos días que no se sabe si se fue al Tigre. Sí. Viste que hubo algunas leyendas, o no sé si es real, que ella fue como fue al Tigre. a darles ánimo a los sindicalistas. Sí. Dicen por otro lado que le pegaron. ¿Te acordás? Sí, había puede ser, distintas versiones. Pero ella fue a acompañarlo a él. No era Tigre, era San Vicente. Martín García. Bueno, no, lo que pasa, ahí a Perón lo llevan a Martín García. Sí. Ella no fue. No, pero ella va, después que él está ahí, va. Ujú. Va y se pasean en un yacht y demás. Unos pocos días. Bueno, dicen que Perón se puede concebir sin Eva Perón. Pero Eva Perón... No. Entonces, incluso Perón en un momento le dice... ¿Te acordás unas entrevistas que le hizo Tomás Eloy Martínez en Puerta de Hierro? Le dice, Eva Perón es un producto mío, ¿no? Como que fue ese fenómeno. ¿Vos qué pensás? Bueno, ante todo, yo he hablado con mucha gente que los conocía muy íntimamente, entre otros Arturo Jauretche. Todos coinciden en que los dos eran sexualmente gente fría. Que el poder los dominaba totalmente. Los erotizaba el poder, quizás. Los erotizaba el poder, pero sexualmente eran fríos. Bueno, es una cuestión de ellos, pero digo, desde el punto de vista de político, digo, que es una pareja muy fuerte. Sí. Que después el peronismo lo va a repetir, porque digamos, el mismo Perón lo hace con Isabel Perón, no es tan buen producto, ¿no? En ese sentido podríamos decir. Un fracaso. Y hay otras parejas, ¿no? Porque en su momento, qué sé yo, Scioli y Karina Rabolini, Massa, Malena Galmarini, son obviamente no de ese tenor. Pero hay dos parejas únicamente triunfantes, de las cuales antes que Evita son la de Roosevelt con Eleonora Roosevelt. Obvio. Y la de Chiang Kai-shek con su mujer, que son dos mujeres realmente importantes, muy importantes, y con una calidad intelectual que nunca tuvo Evita. Claro. Hay que reconocerlo. Después tenés la de John Kennedy y Jackie, pero que es más de moda, más visual, ¿no? Es una cosa más visual. Pero yo te iba a remitir a otra pareja peronista, un poco a las patadas, pero pareja al fin, ¿no? Por lo menos institucional, que es la pareja del presidente Alberto Fernández y su vicepresidente y mentora, que es Cristina Kirchner. ¿Por qué te parece que eso no funciona, digamos? No, es completamente distinta, porque acá la que más... Evita no manejaba, Perón manejaba todo, incluso Perón le impidió ser vicepresidenta, no hay lugar a duda. Fue Perón el que dijo no va a ser vicepresidenta. Y en cambio acá la que maneja todo. ¿No fueron los militares? Un poco los militares presionaron, pero Perón no hubiera podido presionar en contra. ¿Y por qué crees que Perón no lo quiso? ¿Se le iba ya un poco de las manos el personaje? Y eso no se sabe, también porque Perón sabía que ella se moría. Bueno, pero se murió antes Quijano, que fue finalmente el vicepresidente que él eligió, murió antes que Evita, o sea que esa causa me parece que mucho no. Sí, es que eso no va a quedar en las sombras. Parece que en la época era como demasiado, ya una actriz con un oficial pero del eso es ejército. demasiada audacia. Por eso, hoy en día uno dice, qué ridículo, pero hay que remontarse a 70 años. A esa época, casarse, irse a Junín, con esa familia exótica que tenía Evita. Bueno, así le fue, con Juancito y hija de un terrateniente
¿no? Sí. Y de una mujer que era hija de puesteros de feria. De Puesteros de Feria. Las típicas familias Sí, dobles ¿no? de la época, sí. Una cosa que hoy no se puede ni entender siquiera, pero en aquella época existía. Bueno, eso le trajo mucho. Eso es la psicología de Perón, es las audacias del tímido, porque Perón era un hombre muy cauto, muy cauteloso, que vivía midiendo todo, y ahí se desaforó. Mm. Es el desafuero de los tipos muy contenidos, se desaforó completamente. Yo creo que él necesitaba tener una mujer al lado de él porque es soltero. Un presidente soltero nunca había existido. Bueno, era viudo, ¿no? Era ¿cómo se viudo, llamaba? sí, Tizón, pero Aurelia Tizón, creo que era la primera. Sí, que no tuvo vida pública, digamos. Ninguna Sí, vida sí. pública. Y tuvo amantes como la Lolitas, sí, el verdadero sexo de Perón fueron las Lolitas. Eso Claro. ya, después de muerto Evita, la Güez, la chica de la Güez, La y mendocina. Nelly Rivas y no sé qué otras. No, antes de una mendocina que se la trajo de Mendoza, él estaba en Mendoza, se la trajo a vivir con él en el departamento, el primer departamento que tuvo en Arenales y Santa Fe. En Arenales y Purredón. Ajá. No el de Posadas, en Posadas estuvo con No, Evita. eso fue después. Eso fue, el primer departamento que tuvo él lo tuvo con la chica que era una menor de edad, absolutamente menor de edad. Era lo que le gustaba. Lo único que se revelaba a Perón era en las menores de edad. Juan Y José. la trajo y después, cuando la conoce Evita, él no se anima a sacarla de la casa. Y Evita No te la preocupes, voy yo. Fue, Le le sacó. hizo la valija, le dio unos cuantos pesos y se Eso la está sacó. en la ópera Evita, está ese episodio. Está. Está. Te invito a ver un primer video que tiene que ver con un momento muy clave justamente de la vida de Evita. Ah, sí, bueno. Yo les pido a los compañeros de la Confederación General del Trabajo, a los descansados aquí presentes y que me escuchan, que ante esta decisión en que yo tenía tomada otra posición y que yo voy a hacer al final lo que diga el pueblo, que el... Mañana, cuando yo les pido a ustedes, como amigas, como compañeras, que se desconcentren, Ahí hay tensiones en el palco, ¿no? Sí, hay sí. tensiones en el palco. Ahora, Esto, perdón, es la fórmula Perón-Perón. La Tan fórmula. Perón y Evita, la 9 de julio, una de las multitudes de la historia más importantes, porque Más estaba muy importante. lleno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasaba ahí? Ahora, yo quiero señalar algo. Este discurso es muy conmovedor. A mí mismo me conmueve. Por el diálogo que Pero- hay con la gente también, ¿no? Que le dice que no, que decide ahí. Sí. Y los últimos, en general, los últimos discursos son muy conmovedores. Contrastan totalmente con los anteriores. Evita no solamente era mala actriz, sino era mala oradora. Escuchen discos de las primeras veces intervenciones que hace ella. Aparte de que no dice nada, dice, repite, eslogan, pero eso no importa. Pero lo dice mal. Lo leo, lo dice mal. Era tan mala actriz que ni siquiera era buena oradora. Pero tiene Es decir, algunos que discursos muy fogosos, ¿no? fogosos, pero malos. Empezó a estar bien, la enfermedad la mejoró a ella. Cuando ella vio que se le iba la vida, empezó porque fue auténtica. Estos discursos son auténticos. ¿Cambiaste a lo largo de tu vida la percepción sobre Evita? Totalmente. Mm, Totalmente. La primera vez que hablé de Evita fue en Contorno. perdón. Un artículo que se llama Aventura y Revolución Peronista, que me causó la expulsión de Contorno.
¿Por ¿No qué? sabías eso? No sabía. En Contorno yo era una figura liminar de Contorno. En la primera hoja del primer número lo escribí yo. Y que se fue reconocido como el manifiesto de Contorno, lo hice yo. Y se hizo una reunión después, pocos días antes de la caída de Perón. Se hizo una reunión de la gente de Contorno, que éramos 4 o 5, ¿no? Los 2 hermanos Villas, y Roginer, y Gitrick y algún otro. Y nosotros era el periodo nefasto de mi vida que yo había inventado el marxismo, existencialismo, peronismo. Hiciste una combinación formidable. Formidable, bueno. ¿Y tenías muchos adeptos? 2. ¿Quién? Carlos Correas y Oscar Bazota. Con Oscar Bazota ahora hacemos una película que va a salir en agosto, una película, ¿cómo se llama? ¿Programa? No, un programa de televisión, pero ¿cómo se llama cuando se hace? Él está en... Documental. Un documental. Él es de Matamoros, está en Madrid, yo estoy en Buenos Aires. Claro. Que somos los únicos. Y haces el libro, esas conversaciones con Matamoros. Con Matamoros. Que somos los creadores, además de esta locura del marxismo existencialista, peronista, que éramos los 3. Sí. Famosos en las 4 calles, las 4 cuadras de la calle. Sí. Era muy fácil. Era fácil las asambleas porque se reunían ustedes 3 y listo, decidían todo. ¿Estaban de acuerdo por lo menos o no? ¿O sí, disentían también? Muy poco tiempo. Y aparte que nos hicimos famosos en las 4 cuadras de la calle Beonte, Sí. 4 cuadras donde estaban todos los cafés y todo el mundo se reunía. Sí. Ahora, pará. Era una locura. Vos tenés este libro. Sí. Pero este libro vos renegás un poco de este libro. Sí. Porque yo lo que veo es que, bueno, vos sos un autor muy, muy prolífico. Sí. ¿Cuántos libros tenés? No ¿Te me acordás? acuerdo, yo nunca cuento. Un mucho, montón. sí. Pero uno cuando ve las solapas, qué sé yo, toda la obra, no aparece el de Eva Perón, aventurera o militar. Es muy interesante el libro. Sí, pero pertenece a la época esta existencialista, sí, marxista, totalmente. Pero yo después escribí otro libro, que ese sí lo reivindico, donde hablo sobre Evita. El de los ídolos. Claro. Que está Maradona, Gardel, Evita y Che Guevara. Y el Che Guevara. ¿Cuál es la relación que ves? Porque, digamos, el Che Guevara... Son muy distintos los 4, muy distintos. A ver, pero no, yendo a Che y a Evita, ¿no? Hay algunos denominadores comunes, que son... mueren jóvenes en la plenitud de su poder, ¿no? Gardel también muere joven, ¿no? Ahí es como uno de los requisitos para que el ídolo el mito, funcione. Después el Che se convierte en remera, porque digamos todos los chicos de todas las épocas lo tienen. Y Evita, hasta que no llega a la ópera rock, no tiene ese balcón internacional. No, pero después lo tiene y desplaza incluso a Perón, porque Perón no es un mito hoy. No. En cambio, Evita suena en cualquier lado. Fue una película, fue una obra de teatro, fue una moda, que en realidad era Christian Dior, pero pasaba por ser la moda Evita. Evita tuvo una posteridad mucho más fuerte que la de Perón. Cuando, digamos, este libro, de alguna manera, vos la reivindicás, me parece que hay como una fascinación de la figura. Bueno, lo escribiste en el año 66. Sí, la fascinación viene de otra pasión mía, que fue la pasión de la radio y de las estrellas. ¿Cuándo empezás a ser crítico de Evita? ¿Cuándo empezás a verla de una manera más crítica? El libro es donde critico por primera vez, es el libro el peronismo, ¿cómo era? La imaginación. No. Antes que ese... bueno, ya me voy a acordar, me voy a acordar. Tengo esas nubes. Lagunas le llamamos. Lagunas. Sí. Pero no importa. ¿Y qué empezaste a verle? Cuando empecé a estudiar, yo no sabía mucho de política. Yo leía básicamente literatura.
Sí. Y Evita era un personaje literario, para Claro, mí era un personaje de la literatura. Fantástico en su vida y en Fantástico. su posterior La la prostituta muerte, que ¿no? se convierte en reina, era una cosa única. Su cadáver andante por Su todo. cadáver era una cosa única. Claro, claro. Si yo hubiera sido novelista hubiera escrito una novela, pero bueno, no era. Y escribí eso. Y ya cuando empecé a estudiar política en forma y a meterme a fondo en política, ya renuncié. Ahora, viste que ella de pronto cuando llega primera dama es muy joven, ¿no? Muere a los 33, Sí. pero es primera dama a los 26. Sí, sí. Y como había una tradición de las primeras damas, ella va a la sociedad de las damas de beneficencia y dice, bueno, me hago cargo, soy Sí, la sí. presidenta. Y le dicen, no porque sos muy joven. Entonces dice, bueno, lo resuelvo porque la pongo a mi madre, ¿no? Sí. Y la cerraron a la sociedad de beneficencia. Bueno, esas cosas que tenía Evita de esa cosa desclasada, ¿no? De ser Sí, hija desclasada. digamos, de hija natural, pero también con reflejos muy, muy fuertes, ¿no? Ahora, la Fundación Eva Perón, en definitiva, es de beneficencia. Sí, cerró la sociedad de beneficencia y puso la Fundación Eva Perón. La Fundación Eva Perón no tiene nada que ver con la reivindicación de la mujer. Evita era antifeminista total. Hay un capítulo, no soy yo el que lo dice, La razón de mi vida, lean el capítulo dedicado a la mujer, y es un capítulo contra el feminismo. Dice, yo no soy feminista, yo no soy ni vieja ni solterona para ser feminista. Eso dice, la ridiculiza a las feministas. Igual, bueno, era esa Hoy época. ya no, las feministas. Era esa época, pero hay que decir que en esa época ya estaba Simone de Beauvoir, que era... Ya estaba Simone de Beauvoir ¿No? y tantas. Y acá la Alicia Moró de Justo. Que eran feministas de Feministas verdad. auténticas. Claro, claro. No, Bueno, te invito a escuchar ahora a Julio Bárbaro, dirigente peronista de distintas épocas, a veces más ortodoxo, a veces más oficialista, ahora no tanto, pero esto dice de Eva Perón. a ver. Evita es la expresión de todo lo que la clase alta, elegante, no quiere. No tiene familia armada, no tiene apellido, no tiene historia. Digamos, es como la expresión de los caídos, de los marginales. Y en ese sentido contiene y expresa a los humildes. A mí me asombró cuando entré al peronismo que el 26 de julio, que era su... ponían una foto y unas velas. Y ese asombro terminó cuando un morocho me dijo, después de Perón y Evita, nunca más tuve que bajar la vista frente al patrón y al policía. Evita, no por nada, hay una ópera. Es uno de los argentinos que trascendieron, como el Che Guevara, o Borges, o Perón, o el Papagoy, o Barenboim. No son muchos los que trascendieron. Y Evita es de lo más importante, porque desde la clase de los desposeídos expresa a una sociedad que no los quiere, que fue muy difícil de integrar. Evita es el dolor, Evita es la dignidad. Bueno, esto está completamente anacrónico. Él habla de la Evita, de los primeros, de la muerte de Evita y los primeros años. Nada que ver. Porque después Evita es olvidada. ¿Quiénes reivindican a Evita? La juventud dorada que él desprecia. Los jóvenes universitarios, izquierdistas, peronistas, que En los 70. inventan un peronismo de izquierda, Sí. que después va a ser de izquierda o de derecha. Una Evita montonera. La Evita montonera. Eso es un fenómeno de los jóvenes de clase alta, fundamentalmente. Yo pongo la lista de los montoneros, la cantidad de apellidos conocidos de los montoneros es increíble. Eso está documentado, no es una invención mía. Está documentado. Los montoneros son un producto de jóvenes universitarios de clase alta o media alta. Ahora, hay un aspecto de Evita, más allá de que estoy de acuerdo con vos con lo que decís de esa cosa conservadora. Ella lo decía públicamente en sus discursos, le pertenezco a Perón, no soy Sí. nada sin Perón. Sí.
Pero, ¿te acordás que en un momento, después del levantamiento fallido del año 51 del general Menéndez, ella manda a comprar a través de la CGT 5.000 pistolas automáticas y 1.500 ametralladoras? Ah, bueno, la violencia estaba en Evita, por Que supuesto. Perón inmediatamente agarra como Sí. buen militar y se las da a Gendarmería, Se la da a ¿no? Gendarmería. Ahora, en ese Ella era más violenta, estaba más a favor de la violencia que más Perón. a la izquierda, Sí. ¿no? Yo digo, ese era el jacobinismo del peronismo. Mm. Perón era más bonapartista, ella era más jacobina. Pero jacobina, nada más. Jacobina, que ni siquiera sabría lo que es el jacobinismo. Espontáneamente Un jacobina. poco quizás le venía, volvemos a esa, ¿no? A ese origen, incluso esa Porque- violencia, ¿te acordás cuando muere el padre? Que está en la ópera Evita y Sí. es fidedigno, que va los tres hermanos con la madre Y no lo dejan y son entrar. echados, ¿no? Sí, O sea, no sí. pueden ni siquiera despedirse de su padre. Sí. Y ese resentimiento por ahí germinó, ¿no? Sí, sí, en sí. algún punto. Ahora, me parece que el origen de la Evita Montonera puede ser ese momento de ella de armas tomar, no en el sentido metafórico, sino real. Digo, manda a comprar armas y que Perón, por supuesto, no les acepta, da- digamos, ¿no? Eso. Ahí Bernardo Cordon decía, ¿no? Que había como un contraste entre el amor popular y el odio de clase, como que Evita está ahí en ese lugar, ¿no? ¿Vos creés que desató ella? Porque evidentemente es todo pasional con Evita, o es un amor incondicional o es el odio de la pintada ahí en la Residencia de Sí. Olivos de Vida al Cáncer, ¿no? Sí, sí. Porque, y eso te sigue como el personaje cada vez más fascinante, ¿no? Porque Sí, tiene- más fácil. Claro, murió muy joven, murió muy rápido para saber en qué hubiera terminado Evita. Yo creo que hubiera terminado en Madrid tomando el té con la hermana de Franco. ¿Vos te parece? ¿No te parece que cuando ese gesto de que ella compra las armas, digamos, en el 51, cuando hay en el discurso que veíamos recién de la 9 de julio, que hay tensiones en ese palco, porque empieza a escucharse más fuerte, y eso también la ópera Evita lo pone, que empieza la gente gritando Perón, Perón, y los tapan los que gritan Evita, Evita. Podría, esto es ucronía puro, ¿no? Sí. Decir, ¿podría haber habido un desencuentro y que ella se radicalizara más o no? No, vos... Difícilmente. Ella no tenía una ideología y tampoco la tenían los que hablaban de Evita Montonera. Mm. Estaban todos tan confusos en política, tanto Evita como los evitistas. Sí, pero no, te digo, esta cuestión del amor incondicional, la vela prendida, la estampita, la eso santa, y por el otro lado, el odio, la yegua, la puta, Sí, sí. digo, desde el punto de vista político, social, no... quedó como, digamos, no resuelto ese dilema, ¿no? Un personaje que se dividió la sociedad para mirarla. Sí, no sí. sé si hasta hoy en día también o no. No, ya no creo, ¿eh? ¿Vos no le ves proyección Hoy ya sobre- no creo porque el kirchnerismo ha hecho lo posible porque la gente se olvide de Perón y Evita. Para que se acuerden a ver, de Néstor. Me parece que Hoy es Néstor y Cristina. Pero Cristina, ¿te acordás que ella primero no hablaba casi de Perón? Dijo que en el 73 lo votó a través de Jorge Abelardo Ramos, el Frente de Izquierda Popular, pero todos los discursos en la Casa de Gobierno lo hacía tenía detrás la gigantografía de Evita. O sea que por Claro, una- fue cambiando, pero cuando ella adquirió poder, se olvidó de Evita. Totalmente. No hay posibilidad de que se recuerde de Evita. Ujú. O se acuerda de Evita como se puede acordar de San Martín, como algo, como un prócer que se pierde en la historia. Tomás Eloy Martínez, además de haber hablado con Perón en Puerta de Hierro, de haber hecho después la novela de Perón, después hizo Santa Evita. Y justo Santa Evita, en estas horas, a propósito del aniversario redondo de los 70 años del fallecimiento, llega a la televisión vía Disney. Fíjate todas las metáforas, ¿no? Sí. Tenemos unas imágenes para ver y lo charlamos. Bueno, ¿Qué día es hoy? Sábado.
No llores. No estés triste. Yo ya me voy. Van a venir a prepararla. Por favor, esperen afuera. Tú no puedes seguir adelante. Yo también con le esta hice una barbaridad. promesa a su hija y voy a cumplirla. A usted Dios lo va a castigar. El cadáver de Eva Perón es ya absoluta y definitivamente incorruptible. La convirtieron en una momia. No hay un solo cuerpo. Perdóname. Son 4. ¿Usted estuvo acá cuando trajeron el cuerpo de Eva Perón? Los cuerpos serán enterrados esta misma noche. Llegó la hora de que yo hable y le cuente la verdad. ¿Vos sabés a dónde se la llevaron después de la CGT? ¿Qué mierda sos? ¡Habla! Soy periodista. Dígame, coronel, ¿es esa la verdadera? ¿O es esa? ¿O esta otra? ¿Cuál es ella? Está pasando algo muy importante. Y nosotros somos parte. La flaca se va. Se va a descansar. Bueno, te la vas a ver esta serie. Sí, seguro. Ahora, ¿qué historia realmente de la literatura Literaria. conformada, Totalmente literaria. escrita a 4 manos por el Sí. peronismo y el antiperonismo, ¿no? Sí. Porque la vida después de la vida, ¿no?, de Evita, que es mucho más larga, porque ella lleva 70 años y ella vivió apenas 33, pero lo que pasó a partir del golpe del 55 con su cuerpo, Es increíble. ni un autor se atrevería a escribirlo, ¿no? No. Es increíble, sí. Porque fíjate que ahí, un poco en esto que veíamos recién en el tráiler, se ve que, no sé qué idea tenía Pedro Eugenio Aramburu, el presidente de facto, para que preservar por un lado el cuerpo, ¿no?, que no lo destruyeran. Lo agarró un oficial Koenig, que lo tenía ahí en Que en medio se enamoró del inteligencia, cadáver, sí, del sí. cadáver, que era ahí Sí. en Viamonte y Callao, Sí, que sí. aparecían velitas a la mañana, ¿no? Sí, Como que la gente sabía dónde estaba. Sabía. Y después que manda a Europa como varios cajones, ¿no? Y eso estaba en un sobre lacrado. Sí. O sea, toda una historia realmente Una historia de increíble. intriga increíble, hasta que el año 71 le devuelven a Perón el cuerpo, ¿no? Que ahí lo toma López Rega y que trata de pasarle el influjo hacia Isabel Perón, que no tuvo Ningún ninguna éxito. suerte, ¿no? Ni hubo multitudes para ver el cadáver de Evita. Eso hay que reconocer. Se había acabado. No hubo multitudes. Claro, cuando muere, sí, fueron esos fastos, Sí, pero cuando ese vuelve entierro el de cadáver, Estado, ¿no? cuando vuelve el cadáver, no. Pero es que fíjate que vuelve, además todas son paradojas una detrás de otra, ¿no? Porque cuando vuelve es el año 74, que gobierna el país por primera vez una mujer, que es Isabel Perón, y hay una foto, no sé si vos te acordás, que, bueno, como vos decís, no había pueblo cuando No. llegó a Aeroparque, Sí. pero después el auto el auto fúnebre que lleva el cajón, a los costados van escoltas con ametralladoras. Con ametrallada, no me acordaba de eso. Era muy de esa época, Sí. que era una época, viste, de violencia total, y de sí. muertos todos los días, ¿no? Sí. Y después va a parar a la residencia Olivos, donde estaba el cuerpo de Perón, y cuando llega el golpe de Estado del 76, el cuerpo de Perón va a Chacarita, que digamos va a tener después el corte de manos en el Sí, año hasta 88, eso, en la sí. época de Alfonsín, y el de Evita va a la Recoleta, o sea, al cementerio de la clase que ella y no dice quería, familia ¿no? Duarte, no dice Evita, dice familia Duarte. Sí. Y ahí está enterrada la vieja, y no sé, de los hermanos todos. Y seguro. ella está debajo de Y un ella está blindado debajo total para que no blindado suceda. total, sí. Y el cuerpo de Perón se fue de Chacarita a San Vicente, donde él vivía. Que también causó un revuelo bárbaro, la marcha de donde estaba hasta San Vicente. De Hubo tiros y de tiroteos cosas, y ¿no? demás, sí. ¿Por qué sucede eso, Juan José? Digo, El desorden total del pueblo argentino.
y del peronismo en especial. Ujú. Y la violencia, era una época, es muy violento, la sociedad argentina es muy violenta, lo ha sido siempre. Pero digamos, hay otros partidos, otras ideologías que tramitan sus diferencias, no sé, apasionadamente, pero en el peronismo yo no sé si es un conglomerado de mucha gente que no es tan parecida en definitiva y entonces por eso se agarra a veces como ha sucedido, ¿no? ¿Vos qué pensás? No, el peronismo es muy peculiar al respecto, pero representa bastante bien a un sector muy grande de la sociedad argentina que es absolutamente violenta. No nos olvidemos del siglo XIX, no existía Perón ni Evita y fue un siglo absolutamente sangriento y ya hay que leer la historia. Sí, un poco, violencias, un poco de guerras civiles. Rosas fue el primer totalitario de la historia. En Europa no existían. Luis Napoleón viene después. La Bueno, en historia Francia argentina. tuviste la Revolución Francesa, Bueno, y sí, el también. terror también, Pero era que otra el cosa. jacobinismo, como vos Sí, decís. pero era otra cosa. El La guillotina jacobinismo funcionaba, ¿no? un año duró. Mm. Un año duró. Sí, sí, sí. Un año. Y viendo estas imágenes, ¿no? Recién Natalia Oreiro que hace de Evita, es una historia que sucede con Evita muerta, ¿no? Porque Evita justamente muerta. el libro de Tomás es ese peregrinar, ¿no? De 14 años de ese cuerpo con una identidad falsa porque tenía otro Sí. nombre. ¿Te acordás si estaba enterrada en un... Una italiana, sí. Una Sí, así. María Sí. Magister o Sí, algo así, Magister. en el cementerio de Milán. Creo Sí, que de estuvo, Milán. ¿no? No, lo que te decía que ahí, volviendo recordando al Che y ahora Evita, esa puja, pobre, los dos no deciden porque están muertos, No. pero esa puja por ser un ícono. Y Evita finalmente accede a ese lugar de ícono internacional. Yo creo que vos vas hoy en el mundo y por la ópera, rock, ahora... Todos. Y bueno, y el Che también. El Che se El Che fue convirtió el en primero, camisetas. obviamente. Pero digo, ahora, después de la ópera rock, esta serie que distribuye un holding tan fuerte del mundo del espectáculo internacional como Disney, imagínate, incluso en las calles, viste, hay unas gigantografías del cuerpo de ella, que es Natalia Oreiro, ¿no? En estos días, ¿no? Nata. Y que la estrenan justo el 26, que es el día del aniversario de Evita, ¿no? Yo te preguntaba al principio ¿qué te acordás vos de aquel día? Si te acordás que muchos estaban en el cine y justamente cortaban el cine para decir... Yo estaba en un sábado y yo estaba con dos amigos en un café. Típico. Nos echaron. Se cierra. ¿Qué? ¿Se cierra el Sí, café? se cierra el café, se tienen que retirarse. ¿Y te enteraste ahí de que Ahí se me había enteré que se había fallecido. En un café, bien típico, Sí. de un flaner. Sarmiento dice un poco en el Facundo que un caudillo refleja necesidades de la nación o pulsiones de la nación, ¿no? ¿Vos creés que el peronismo, Perón, Evita, refleja cosas de la sociedad o cosas insatisfechas o cosas pendientes? Sí, la refleja y la refleja mal. Mm. Y la refleja para peor. Yo creo que la sociedad argentina, que tenía muchas falencias, fue peor, hubiera sido mejor sin la aparición del peronismo. ¿Y por qué crees que aparece el peronismo? Los fenómenos históricos, el cisne negro, así en toda la historia aparece. ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparece Napoleón, que era un desconocido? ¿Por qué aparece? Pero ¿Por qué aparece Hitler, que era un fracasado total? Bueno. Mussolini, que era de lo último. Pero por eso, cuando ¿no te parece que la historia a veces se vale de algunos personajes para producir cambios? Son circunstancias que se dan, o a veces o otras veces no se dan. Si uno lee la historia se da cuenta que hay montones de personajes marginales, totales, que no tenían que haber llegado nunca a nada y que se convierten en amos del mundo. Claro. No es Perón, es Mussolini, Hitler, típicos. José María Sanguinetti, el ex presidente, 2 veces presidente de Uruguay. Gran presidente, sí. Y el único presidente que ha escrito libros que uno puede leer.
Y además de los pocos políticos importantes que interesados en la cultura, y de Sí, verdad, interesados en ¿no? la cultura. Porque está este fenómeno también, que en general los políticos en el siglo XIX, de San Martín a Sarmiento a Mitre, eran intelectuales, y los políticos del siglo XX, y no digamos del XXI, Nada. nada. Sanguinetti estaba haciendo su campaña a presidente, la interrumpe, y yo fui a Montevideo a presentar el libro, y Sanguinetti interrumpe su campaña y viene a la mesa donde estaba yo presentando mi libro y habla sobre el libro. ¿Qué presidente argentino va a hacer eso? Nadie. Nadie. Hablabas de los discursos de Evita, y tenemos otro para ver y escuchar. Bueno. Tenía que venir y he venido para darle las gracias a Perón, a la Confederación General del Trabajo, a los descamisados y a mi pueblo. A Perón, que ha querido honrarme con la más alta distinción que pueda otorgarse a un peronista. Y por lo que acaba de decir esta tarde, que yo no terminaré ni entregándole en vida de pagarle para agradecerle lo bueno que siempre fue y es conmigo. Nada lo que tengo, nada lo que soy, ni nada lo que pienso es mío, dijo Perón. Yo no le diré la mentira acostumbrada. Yo no le diré que no la merezco. Sí, la merezco, mi general. La merezco por una sola cosa, que vale más que todo el oro del mundo. La merezco porque todo lo hice por amor a este pueblo. Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que he renunciado. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. El discurso, lo que se ve en este que veíamos al final, que ella tiene como un tono melodramático muy atractivo, muy... llega Pero en mucho. los últimos, y lo logra, y logra, porque a mí me emociona en algunos momentos. Pero en los primeros era un desastre, era una nena leyendo, declamando en la fiesta de fin de Vos año. decís que el poder la fue como cincelando. Cincelando. Ahora, en este discurso que está bien dicho, es elocuente, sí lo que hace es como, lo habíamos hablado antes, ¿no? Su fidelidad total hacia Perón, ¿no? Lo Sí. cual hace que su feminismo sea muy relativo, ¿no? Totalmente relativo. Vuelvo a repetir, lean el capítulo de La razón de mi vida dedicado a la mujer. Es lo más antifeminista que se haya escrito. Exaltación total del machismo, de la mujer a la cocina y a los hijos y nada más. Yo hace un rato habíamos hablado de Sanguinetti y te lo traía a colación, porque te quería comentar, en Hablemos de otra cosa, en algún momento él analizaba los caminos que se bifurcaron de la política uruguaya a la política argentina, ¿no? Como diciendo que en Uruguay, digamos, las conquistas sociales se dieron más al principio, fueron tramitadas de manera más consensual entre los distintos partidos, el color y el blanco, básicamente, ¿no? Democráticamente. Y dice que en la Argentina es como que eso demoró mucho tiempo, porque los socialistas se habían dedicado a escribir todas esas cosas, pero nunca llegaban al poder. Nunca llegó. Entonces, Perón ve ahí ese lugar, digamos. Y Sí, pero ahora, la separación esa, el responsable total de esa falencia argentina con respecto al Uruguay es Irigoyen, que es el padre. El peronismo, el populismo nace con Irigoyen. La prueba está que Perón siempre hablaba bien de Irigoyen y se habló de la línea Rosas, Irigoyen, Perón, que es, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Rosas un poco distinto porque es el siglo XIX, es otra cosa. Pero con Irigoyen era un populista, a la letra, totalmente. Un populista más democrático porque estaba en el Partido Radical. Radical, claro. Y el Partido Radical tiene dos alas. Un ala
democrática, personalista y otro y un ala autoritaria representada por Irigoyen. Finalmente triunfa el ala autoritaria. Pero era lo, más lo que te argentina. quiero decir, siguiendo un poco la línea de Sanguinetti, es que había una cantidad de cosas desde el punto de vista social, la clase obrera o... que se habían hecho en Uruguay democráticamente. Claro, y que acá no llegaban, No. y cuando llegó como una cosa de decir, bueno, vamos a arrancar esto. Sí. Y el peronismo me parece que encarnó eso, ¿no? Sí, es las mejoras sociales que en el Uruguay se hicieron democráticamente, porque Valle Ordóñez, que fue presidente al mismo tiempo que Irigoyen, y fueron lo totalmente distintos. Valle Ordóñez fue un demócrata avanzadísimo para la época, que impuso, que puso freno a la iglesia, impuso una cantidad de medidas laicas, que Irigoyen fue todo lo contrario. Irigoyen era, a pesar de que en su vida era un hombre bastante ajeno a la iglesia, en su vida privada, pero políticamente apoyó a la iglesia, hizo entrar a la iglesia. Irigoyen es fundamental. Hay que ir, la novela es el libro de Manuel Gálvez, que es una apología de Irigoyen. Y él también hizo el de Rosas. El de Rosas. Sí. Pero él dice directamente, Irigoyen era fascista. Está escrito en la época del fascismo. Yo estoy de acuerdo completamente con eso. Era un fascista que no sabía que lo era. Ahora, ¿cómo, hagamos un ejercicio de ucronía, ¿no? ¿Cómo podría haber tramitado la Argentina, digamos, el tema de las conquistas sociales o de una sociedad más igualitaria, que finalmente no fue, ¿no? Porque después del peronismo en los años 60 hay una clase media robusta, ¿no? Pero la clase media es robusta antes del peronismo, en la década infame. Porque yo estoy en la clase media inmigrante, mi abuelo era un obrero y mi abuelo telefónico, y mi abuelo tenía jubilación. Murió mi abuelo y la jubilación le quedó a su viuda, y cuando murió su viuda le quedó a la hija soltera. Es decir, que esa jubilación duró años y años. Y era una jubilación que permitía vivir, no como las de ahora, que es una farsa. Sí. Porque Perón lo que hizo es meter la mano en la caja de jubilaciones y fundirlas. Un poco que no les gusta a los sectores a veces más progresistas la figura de Julio Argentino Roca, justamente en su presidencia, la ley 1420 de educación laica, gratuita Roca y libre. es el fundador. Eso es lo que construye un poco la sociedad igualitaria. Totalmente. Inmigración y escuela laica. Son los dos momentos fundamentales para la Argentina moderna y democrática, que no llegó nunca a concretarse, pero que puso los fundamentos. Roca, detestado hoy por la mayor parte de los argentinos. No, lo que te quiero decir es que me parece que vos citaste personajes muy distintos, ¿no? Mussolini, Hitler, Perón, qué sé yo. Que la historia, cuando un personaje entra, es por algo. Porque no entra cualquiera en cualquier momento. Es porque necesita la historia valerse de alguien. Claro. A veces bien, a veces mal, ¿no? Alemania e Italia eran dos países que no iba bien, eran dos caos. Habían perdido, bueno, y Alemania había perdido la guerra. Pero si la Argentina estaba tan bien, como vos decís, ¿por qué emerge el peronismo, te parece? ¿Cuál es tu teoría? No, yo no digo que estaba tan bien. Tenía posibilidad de estar mejor. Democráticamente como el Uruguay. No estaba tan... Pero con Roca consiguió la educación pública en la época de Roca estaba muy bien al lado, mejor que la que hay hoy todavía. Para terminar, Juan José, ¿qué ves de la Argentina para adelante con el peronismo, kirchnerismo o lo que venga? ¿Pensás que el peronismo en algún momento va a poder institucionalizarse? No. Sobre el futuro yo no voy a hablar una palabra porque la incertidumbre es lo único que yo siento frente al futuro. Eso es lo único real. Porque es tan caótica el país, tan caótico el peronismo también, porque antes uno sabía lo que era el peronismo. Hoy no se sabe porque están todos peleados entre sí.
Y la oposición también. Hay montones de gente. Yo voy a votar por la oposición, obviamente, pero hay gente metida en esa coalición que yo detesto, por ejemplo. No los voy a nombrar, pero gente que yo detesto. No se sabe. Peronistas. No, pero ahí no peronista, gente así. Era lo que decía la teoría de Perón, que en la Argentina hay conservadores, socialistas, radicales, y peronistas somos Son todos. todos, sí. Bueno, eso es cierto. Hoy es más cierto que nunca. Gracias, Juan José. Gracias a vos. Bueno.